Listo, buenas noches. Perdón, ¿me ayudas, Jesús Barroso, con tu micrófono, por favor? Está abierto. Listo. Ahora sí, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Para quienes no me conocen, me presento. Yo soy el tanatólogo Jorge González. Soy director del proyecto de Eutimia y soy tanatólogo por parte del Instituto Mexicano de Tanatología. Cuento con una maestría en Counseling y Terapia Gestal. Y bueno, sean bienvenidos a nuestra conferencia mensual. Vamos a comenzar. Un segundito porque no me está dejando compartir. A ver, denme un segundo. Listo, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, la conferencia del día de hoy es Vivir con sentido después de la pérdida. Esta conferencia está diseñada un poco para entender y para darnos un poco de luz cuando hemos tenido pérdidas significativas, el saber que sí se puede volver a vivir con un sentido, con plenitud, después de las pérdidas que atravesamos a lo largo de nuestra vida. Está basada un poco, sí, desde el enfoque tanatológico, pero también desde la logoterapia, que es este enfoque que nos permite y que inventó Víctor Frank, ¿verdad? Que propuso, mejor dicho, para encontrarle un sentido después de esos procesos que tenemos en la vida y que nos hacen perder ese sentido, cuando muchas veces podemos pensar que después de esa pérdida tan significativa ya las cosas no van a volver a ser plenas, que no vamos a poder volver a encontrar la felicidad, la alegría. Es un poco el saber que sí hay algo, como dicen, después del túnel sí podemos encontrar nuevamente un propósito. Y bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el impacto de la pérdida. Siempre me gusta iniciar las conferencias recordándoles que todo aquello que sea una pérdida significativa nos va a hacer entrar en un proceso de duelo, ¿verdad? Y siempre les hago esa aclaración. La pérdida significativa no es lo que las personas dicen que debería de ser. La pérdida significativa es eso que para mí es significativo. No importa si es una separación, si es un divorcio, si es el fallecimiento de una mascota, si es el fallecimiento de una persona, si es que perdí el trabajo, si es que me cambié de residencia, todo lo que impacta de manera significativa en nuestra vida hace que entremos en ese proceso de pérdida, en ese proceso de duelo, ¿verdad? Eh, una, una de las principales características del impacto que tiene las pérdidas en nosotros es que nos hace perder esas certezas, ¿verdad? Parte de estas pérdidas secundarias es el ya no tener certeza hacia qué sigue en mi camino, en mi vida hacia adelante. Eh, Perder la certeza es también un poco perder el rumbo, ¿verdad? De mi vida cuando tengo esa pérdida significativa, el no saber hacia dónde me voy a dirigir, qué va a pasar ahora, cuando estoy atravesando ese duelo de una manera franca, también perder esa certeza significa el tener muchas veces miedo, miedo a la muerte, miedo a volver a perder, ¿verdad? Miedo a volver a recibir ese impacto de otra pérdida de significativa, ¿verdad? También parte de ese impacto es yo me voy a desorganizar, me voy a desestructurar. ¿Qué es esto? Ya lo hemos platicado con anterioridad. Es esta parte en donde mi mente y mi cuerpo van a pasar por un momento muy agudo de dolor, de tristeza, en donde la parte racional no está presente al 100%.
Esta desorganización, esta desestructuración mental ocurre a todos los niveles, ya lo hemos platicado, ocurre a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, pero también hay esta desorganización de identidad que específicamente va enfocada a no entender quién soy, a no entender en este momento de mi vida tan difícil qué sigo siendo, quién sigo siendo, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos estas pérdidas, cuando estamos en duelo, perder la identidad es algo muy normal. El ya no saber quién soy hoy sin esa persona, sin ese ser vivo que perdí o si me separé, ¿verdad? Si estoy pasando por un divorcio, por una separación, pierdo parte de esa identidad. ¿Por qué? Porque yo era una persona eh, con cierta identidad cuando estaba al lado de esa persona, de mi pareja. O yo era yo tenía fuerte esa identidad cuando vivía en tal lugar. O cuando tenía ese negocio, o cuando tenía ese trabajo. O yo sabía quién era cuando tenía cierta edad, o cuando tenía mi salud al 100%. Todas esas pérdidas hacen que mi identidad se vea difusa por un momento, que se vea borrosa, que no esté entendiendo muy bien qué está pasando en este momento específico de mi vida. Y también es muy cierto que cambia totalmente la forma en cómo yo voy a ver la vida. Muchas veces me encuentro en consulta pacientes que me dicen es que yo quiero volver a ser esa persona que era, ¿no? Yo quiero volver a regresar a ser quien era. Y siempre les digo, eso es imposible. No, nunca regresamos a ser los mismos, pero sobre todo, nunca vamos a mirar la vida de la misma manera. Algo cambia, algo trascendental cambia en nosotros cuando tenemos esas pérdidas significativas. Cuando estamos en duelo, por supuesto, las cosas que antes de mi pérdida solían ser importantes, solían ser relevantes, después de ese duelo ya no lo son. Y por el contrario, cuando yo había cosas en las que yo ya no ponía tanta atención o que minimizaba o que no eran tan importantes según yo en mi vida, después de esa pérdida significativa, eh, cambia. Perdón, ¿me ayudan con su micrófono, por favor? Gracias. Esas cosas pequeñitas a veces son las que más empiezan a tomar relevancia. Y muchas veces lo vemos, por ejemplo, eh, cuando muere una persona y nosotros nos dedicamos a trabajar, ¿verdad? Cuando somos adictos al trabajo. Muchas veces durante ese proceso de duelo nos damos cuenta que lo importante no era el trabajo, tal vez que a veces lo importante era pasar tiempo con esa persona, con ese ser querido, con nuestro animalito de compañía, con mi pareja. Muchas de esas ocasiones también se quedan algunas emociones más a flor de piel. Por ejemplo, algo muy común es que se quede parte de ese enojo en el sentido de cierta intolerancia ahora hacia el mundo, ¿verdad? O hacia otras personas cuando muestran preocupación por cosas que desde nuestro punto de vista ya no son tan importantes. Entonces, claro, el impacto es a todos los niveles. Ya lo decíamos, no solo es en la parte del duelo, sino también en la parte del luto, que tiene que ver con toda la parte social y de cómo de aquí en adelante yo voy a interactuar con ese medio. ¿Verdad? El impacto en las pérdidas nos desequilibra a todos los niveles. Por eso es importante recordar que es parte de estar en duelo, que siempre, como lo decíamos al principio, siempre que yo tenga una pérdida significativa, siempre que yo esté en duelo, eh, voy a sufrir un impacto a todos los niveles. Por otra parte, también es importante que recordemos que el duelo no se trata de olvidar. Sobre todo en nuestro país tenemos
estas creencias no dichas, ¿verdad? Estas leyes que parecería que están grabadas en piedra, como si en el momento de estar en duelo habría que olvidar a esa persona. Y en el duelo no se trata de olvidar, no se trata de dejar atrás, no se trata de olvidar, no se trata de superar, como muchas veces también nos los están diciendo, no se trata de echarle ganas. ¿Por qué? Porque no se trata de dejar de amar a esa persona o a ese ser vivo que se fue o a eso que perdimos. Se trata de transformar el vínculo. Si hoy tú que me escuchas estás en duelo, recuerda que de lo que se trata es trabajar y encontrarle un sentido para que puedas volver a transformar ese vínculo. El vínculo que tenías cuando ese ser vivo estaba, valga la redundancia, estaba vivo o cuando estaba al lado de ti esa persona, tenías un vínculo, una manera, una dinámica de estar con esa persona. Cuando no está, cuando los perdemos, no se trata de tirar a la basura ese vínculo y decir, ya no sirvió, ya tengo que dejarlo, olvidarlo. No, se trata de transformar ese vínculo, inclusive si estás pasando por una separación, si estás pasando por un proceso de divorcio, etcétera, también esa persona la tienes que integrar a tu vida. No se trata de dejarla y olvidarla y hacer de cuenta que lo que vivieron no sirvió o que lo tienes que olvidar. No, es integrar para recordar que en algún momento de mi pasado esa persona existió. Y cuando pierdes a alguien porque murió, se trata de cómo cómo se transforma ese vínculo a través del amor. Siempre les digo, es como si una persona se hubiera vivido, se fuera, perdón, se hubiese ido a vivir a otro país y tú no lo vuelves a ver. El hecho de que se vaya a vivir a otro país no quiere decir que tú dejas de amar a esa persona. La quieres en la distancia, se transforma ese amor, se transforma ese vínculo. Y es exactamente lo que tiene que suceder cuando sanamos nuestro proceso de duelo. Transformamos el vínculo, aprendemos a amar en la distancia, independientemente de la creencia religiosa, espiritual o no que tengas. Y algo importante que necesitamos recordar es que la ausencia no es sinónimo de eliminar el significado que esa persona o que esa situación tuvo en mi vida. Al contrario, la ausencia hace que tengamos más esa cercanía a través de los recuerdos, a través de el amor que tenemos hacia esa persona. Es dotar a esa ausencia de un significado, que en ese vacío que sentimos por la ausencia de ese ser querido, encontremos un significado, encontremos una razón para poder seguir adelante, para poder seguir transformando nuestra vida, para seguir recordando, pero sobre todo para poder recolocar mi pérdida, porque de eso se trata el duelo. Se trata de recolocar eso que perdí, o sea, acomodarlo en un lugar en mi vida diaria en donde no duela y en donde yo ya no sienta esa tristeza. Pero ¿por qué duele tanto? ¿Por qué tenemos estas sensaciones, estos vacíos, estas tristezas, este dolor tan fuerte cuando perdemos? Primeramente porque amamos a la persona, porque amamos a ese ser vivo, porque amamos esa situación, porque tal vez me gustaba el país, la casa donde vivía, porque amaba quién era yo cuando tenía esa edad. ¿Por qué? Porque también los procesos de envejecimiento representan una pérdida significativa. Porque amamos, porque el amor es lo que crea ese vínculo. Y duele, no duele porque sea mi pariente, no duele porque sea mi hermano, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi sobrino. Duele porque tenemos un vínculo con esa persona a través
de ese amor que gestamos, de ese amor que tenemos de manera recíproca. También porque cuando estuvo esa persona, esa situación o ese animalito de compañía, tenía un sentido en nuestra vida, tenía un lugar y por ende nosotros lo dotamos de ese sentido. Piensa por un momento ese ser querido que perdiste o que acabas de perder o esa situación. Recuerda, en ese momento cuando lo tenías, ¿qué sentido tenía para ti? ¿Qué representaba en tu vida? Por eso es que duele, porque ese sentido también se pierde, porque no dejamos de amar, pero sí perdemos el ahora por qué, ahora qué sentido tiene, que ahora ese vacío, ese hueco que siento, también se vive como un sinsentido y duele porque la vida cambia y cambia drástica y trascendentalmente. El problema es que los seres humanos no estamos capacitados para aceptar los cambios, nos cuesta muchísimo trabajo. Hay tres cosas que a los seres humanos nos cuestan más: los cambios, aceptar que nos tocó perder, ¿verdad? Ace- eh, la aceptación es algo que nos cuesta mucho trabajo y el reconocer que nos tocó perder, porque no nos educan para eso, nos educan para ganar, nos educan para ser el mejor, pero hay procesos en nuestra vida en donde sí o sí vamos a perder y nuestra vida cambia. Y si no nos adaptamos a eso, ahí es cuando nace ese dolor, o más bien ahí es cuando nace ese sufrimiento, cuando yo me aferro a no querer reconocer que mi vida cambió. No quiere decir que sea fácil, pero es de vital importancia para poder seguir adelante. Si yo no reconozco que mi vida cambió, que mi situación, que mi entorno de vida cambió, va a ser muy complicado que yo pueda terminar o resolver un duelo o sanarlo de una manera correcta, por llamarlo de alguna manera. Ahora, desde la mirada de la logoterapia, de lo que planteaba Víctor Frank, algo importante es que el dolor, él decía, el dolor no se elige. Y por ahí hay una frase que siempre me gusta y que es como parte del proyecto de Eutimia, que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y un poco va ligado a esto que decía Víctor Frank, en el sentido que el dolor no se elige. El dolor viene aunado a esa pérdida. Cuando yo tengo una pérdida, siempre, siempre va a venir el dolor. Lo que sí podemos elegir es qué actitud le voy a poner ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Si yo le pongo una buena actitud a ese dolor, voy a evitar que se convierta en un sufrimiento. El sufrimiento es ese dolor prolongado y sin sentido que muchas personas podemos atravesar. Una cosa es sentir dolor porque perdí a mi ser querido, porque perdí a mi pareja, porque perdí a mi mascota, porque perdí una extremidad, porque perdí la salud, porque perdí mi lugar de origen. Y otra cosa es quedarme en ese dolor y alargarlo sin un sentido, y ahí es donde se convierte en ese sufrimiento. Por eso es que eh, el sufrimiento sí podemos elegir el no tenerlo. ¿Cómo? Poniendo una actitud ante ese dolor, a ese dolor que es inevitable, ¿verdad? Ahora, algo importante es que ese sentido, dotar de sentido a ese dolor, no va a ser que no lo sienta, pero sí va a ser que sea más sostenible en el tiempo, que sea más llevadero, mejor dicho, que al dotarlo de un sentido, yo pueda enfrentarlo de una mejor manera. Ese dolor, y siempre me gusta hacer esta analogía, cuando una persona se hace, por ejemplo, un tatuaje, sabemos que los tatuajes duelen y la gente lo soporta porque después de ese dolor va a tener una recompensa, va a tener eso que quiere.
Ahora, piénsenlo por el otro lado. Todos en algún momento nos hemos cortado con una hoja de papel. ¿Cómo duele esa cortada? Arde, molesta, nos frustra, porque ¿cómo puede ser que algo tan simple y tan vano, vamos a decirlo así, como una hoja de papel, me produzca ese dolor? No tiene un sentido, no hay manera de dotar a ese dolor de un sentido, porque fue un descuido, porque por lo que sea, pero no podemos comparar la cortada de una hoja de papel con las agujas de un tatuaje. El tatuaje siempre va a doler más, pero somos más capaces de soportar el dolor del tatuaje que la cortada de la hoja de papel. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo dotamos de ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que después de aguantar ese dolor, vamos a tener una recompensa. Esa es la capacidad que tiene el ser humano de darle un sentido a ese dolor. Y ese dolor también es un recordatorio de cuánto amamos a eso que perdimos. Si no lo amáramos, no sentiríamos el dolor por su pérdida. Y ni siquiera sería una pérdida significativa. Pero como amamos, es proporcional. El dolor que sentimos por nuestra pérdida siempre va a ser proporcional a cuánto amamos a esa situación o a esa persona o a ese ser vivo, siempre. Ahora, hablemos un poquito sobre este vacío existencial que propuso Víctor Frank. Es normal que después de perder en este estado de duelo, aparezca este vacío. ¿Qué es este vacío existencial? Es físicamente, mucha gente lo describe como este hueco que sentimos, ¿verdad? A veces lo podemos sentir en el estómago, a veces lo podemos sentir en el pecho, a veces lo podemos sentir en toda nuestra existencia, en todo nuestro cuerpo. Es esta sensación de que nos hace falta algo, ¿verdad? Por mucho que racionalmente aceptemos eh, que perdimos, que esa persona falleció o que salió de mi vida, se nos queda ese vacío existencial, ¿verdad? Ahí es donde podemos ir hacia lo más profundo, porque ahí es donde nacen perdón, donde nacen esos cuestionamientos, donde se puede crear esa profundidad. Todos en algún momento hemos pensado, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Por qué esto me sucedió en este momento de mi vida? ¿Verdad? Y planteamientos como, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Ya no sé quién soy, ya no sé qué quiero, ya no sé si quiero seguir adelante en mi vida. Esas preguntas profundas que nos plantea el vacío existencial son súper importantes, pero más que encontrar una respuesta afuera, es ir hacia adentro, es buscar dentro de mí para encontrar perdón, para encontrar esas respuestas a esas preguntas. No es que alguien o algo afuera me va a contestar esas preguntas, es a la conclusión que yo llegue. Siempre les digo en consulta, tienes que llegar a tus propias conclusiones de por qué te pasó a ti, por qué en este momento, por qué así. Las preguntas no se van a contestar afuera, no se van a contestar simplemente por lo que yo te diga o por lo que un libro te diga o por lo que un video te explique. Eso sirve para alimentar mi interior y poder reflexionar y llegar a contestar esas preguntas. Y sobre todo, para poder encontrar un sentido que es el que va a ayudarme con ese vacío existencial. Sentimos ese vacío existencial porque perdimos el sentido, ¿verdad? Decía Víctor Frank, perdemos el sentido de la vida. Siempre que pasamos por un proceso importante, nos va a suceder eso. Esas crisis inclusive, ¿verdad? La crisis de la mediana edad, procesos como en las mujeres la menopausia, son esas crisis existenciales que nos hacen sentir de una u otra manera ese vacío.
Es esta sensación de no saber hacia dónde, ni cómo, ni cuándo. Es más, ni siquiera, ni saber si quiero llegar o continuar con mi vida. Desde la logoterapia, Víctor Frank nos propone tres caminos para encontrar, para recuperar nuestro sentido de vida. Antes de pasar a eso, es importante recordar que no es un sentido de vida, no es que yo voy a encontrar el sentido, sino es el cúmulo de muchos pequeños sentidos que yo puedo encontrar en el día a día. Por eso esta conferencia está enfocada a eso, a qué hago después de mi pérdida, cómo me vuelvo a recuperar, cómo vuelvo a vivir con ese sentido, cómo construyéndolo. No hay otra manera. El sentido no va a venir solito hacia mí. No es que un día me voy a despertar y eureka, ¿verdad? Ya tuve, me iluminé y por arte de magia encontré un sentido. Y mi vida vuelve a tener otra vez sentido. No, tenemos que recorrer esos caminos para ir construyendo, para ir buscando ese sentido. Y el primer aspecto, el primer camino que nos plantea Frank es el valor de experiencia, los valores de experiencia. Él determina a estos aspectos como valores, ¿verdad? Y el primero decíamos, el valor de experiencia. ¿A qué se refiere este valor de experiencia? Tiene que ver con lo que yo puedo aportarle al mundo. ¿Qué tengo yo que solamente lo puedo dar yo de esta manera? Por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Me gusta mi trabajo y puedo ser, no sé, contador. Y hay miles de personas que son contadores, sí, pero ¿de qué manera, desde dónde y cuál es la motivación que me hace dar ese servicio a los demás? Es qué tengo yo dentro de mí que puedo, perdón, vamos otra vez. Se me confundieron aquí. Ese es el valor de creación, discúlpenme. El valor de creación es eso. ¿Qué tengo yo para ofrecerle al mundo? ¿Verdad? ¿Qué puedo dar? ¿Qué hago desde mi propio sentido de lo que soy como persona, como ser humano? ¿Qué tengo para crear y ofrecerle al mundo? Hacer una buena contabilidad, tal vez pinto, tal vez toco un instrumento. Y hay muchas personas que pueden hacer lo mismo, pero yo soy quien le da ese sentido de esa manera tan específica. Todos pueden pintar, pero yo aporto algo más. Es mi manera particular de aportarle algo al mundo y que cuando lo hago, lo disfruto. Lo disfruto al grado que me produce un placer poder darlo, poder ofrecérselo al mundo. Ese es el valor de creación. Lo que yo tengo y puedo compartir al mundo y que a su vez cuando yo lo comparto, me proporciona esa felicidad. Es como cuando dicen, se me fue el tiempo, ¿verdad? Cuando hacemos algo que nos gusta mucho y se nos va el tiempo como agua. Eso es el valor de creación, lo que yo tengo que ofrecerle al mundo. Ahora sí, el valor de experiencia. El valor de experiencia es al revés. ¿Qué tiene el mundo para ofrecerme? ¿Qué me da el mundo? ¿Qué recibo del mundo que me ayuda a encontrarle un sentido? ¿Qué disfruto? Y puede ser aquí desde lo más insignificante hasta lo más trascendental, ¿verdad? Lo más significante, entre comillas, insignificante, un atardecer. Ah, me gusta ver la luna, me gusta ver la noche estrellada, ¿verdad? Me gusta disfrutar del aroma de las flores. Es eso que el mundo tiene y que me ofrece, en donde yo puedo pasar, no sé, horas viendo la luna o puedo pasar toda la tarde sentado viendo el atardecer o por el contrario, me levanto temprano y me gusta ver el amanecer y contemplarlo.
Recuerden qué sienten cuando tienen esas situaciones, cuando experimentan esos momentos, esa, esa pequeña plenitud, ese pequeño, esa pequeña sensación de paz, de tranquilidad, por el amanecer, por el atardecer, por una buena comida, por disfrutar de una buena película, de una buena obra de teatro o por ir a ver una exposición, simplemente por caminar, por salir a caminar cuando eh, hace un poco de frío, cuando está fresco o en una noche cálida, o sentir la arena debajo de mis pies, o sentir en mis pies el mar. Esos pequeños momentos, esos pequeños fragmentos son los que van a ir dotando y se van a ir acumulando para formar ese sentido de vida, o sea, esa experiencia que el mundo me da. Y sobre todo aquí, este valor de experiencia lo tenemos que buscar cuando pasamos por momentos tan álgidos en donde podemos llegar a pensar en no continuar con nuestra vida, cuando podemos llegar a tener eh, pensamientos suicidas, por ejemplo, ¿no? Es encontrarle, como dicen, ese sabor a la vida. Porque por muy doloroso que sea la situación que estemos viviendo en este momento, si buscamos, si volteamos a ver estos tres aspectos, les prometo que pueden encontrar un sentido, aunque sea en lo más mínimo, en lo más cotidiano, en levantarme y agradecer, ¿verdad? Un día más, o tener trabajo, o poder ver la luz del sol, o poder ver un atardecer, etcétera. Y el último valor que Frank decía que era en donde más fuerza podemos encontrar es en el valor de actitud, en los valores de actitud. ¿Qué es esto? El valor de actitud hace referencia a cuando las cosas son inevitables, cuando mi pérdida es inevitable, ¿qué puedo, cómo le voy a hacer frente? ¿Qué elijo? ¿De qué manera hacerle frente a lo que me está sucediendo? Como sabemos, Víctor Frank estuvo en los campos de concentración nazis y él decía que al ser humano le pueden arrebatar literalmente todo, ¿verdad? Él fue despojado de todo, material, familia, su nombre, ¿verdad? Pasaron a ser números y él decía que aunque le arrebates todo el ser humano, lo único que jamás nadie te puede arrebatar es la actitud que tú puedas poner para enfrentar las cosas que te pasan. Eso es algo que nadie nos puede arrebatar. ¿Cómo le voy a hacer frente? Él hablaba de cuando nos pasaban estas situaciones, él decía que la vida nos cuestiona y él decía, ¿cómo le quieres contestar a la vida? ¿Cómo le vas a responder? ¿Con qué actitud vas a responder a este cuestionamiento existencial que la vida te está poniendo enfrente al tener una pérdida tan dolorosa, tan triste? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo quieres responder? Ahí es donde, a través de este último valor de actitud, podemos encontrar un cambio. Muchas veces, cuando perdemos el sentido de vida, perdemos también ese valor de actitud. No sabemos cómo responder. El impacto emocional llega a ser tan fuerte y a veces hasta traumático que no encontramos cómo hacerle frente a esto. Mucho menos poderle hacer frente a través de estos otros dos valores, ¿verdad? Del de creación y el de experiencia. Por eso él hacía mucho hincapié en que el valor de actitud es de los tres, es el más importante y es el más fuerte, el que eh, más valor, por decirlo de alguna manera, puede tener. Porque se trata de elegir hacerle frente, de elegir vivir eso que me está pasando, de elegir voltear a ver mi dolor, mi tristeza y no sacarle la vuelta. Porque en la medida en que nos demos permiso de hacerlo, en esa medida podemos vivir después
de pasar mi proceso de duelo con plenitud, con un sentido, porque eso es lo que me va a permitir resignificar, encontrarle un sentido a mi pérdida, me va a permitir darle un sentido para saber después de eso hacia dónde voy, me va a permitir sostenerme o sostener a mi familia o sostenernos todos en comunidad cuando tenemos esas pérdidas significativas. Vivir con sentido, ya lo decíamos hace rato, no es volver a ser el mismo. No podemos volver a ser los mismos. Y piénsenlo, la realidad es que no se puede. Nunca podemos volver a ser los mismos y nunca somos los mismos, ni siquiera cuando no estamos en duelo. Ustedes no son los mismos que cuando eran niños, cuando tenían 10, 15, 20 años. No son los mismos que hace un año. No son los mismos que hace 5. El ser humano va cambiando, va evolucionando. Volver a ser el mismo es la falacia más grande que tenemos los seres humanos porque nos da una ilusión de control. Si yo puedo regresar a ser el mismo en ese tiempo en donde desde mi perspectiva estaba todo bien, ¿verdad? Eso me dota de una seguridad, pero es falsa porque el ser humano siempre está cambiando. Todo el tiempo estamos evolucionando. Se trata, ahora, por el contrario, se trata de poder integrar lo que me pasó. Cuando yo puedo dotar de sentido, cuando puedo encontrar otra vez esa plenitud, es entonces cuando yo puedo integrar eso que me pasó, ese dolor, esa situación, esa pérdida, yo la puedo integrar y entonces se convierte en parte de mí, en parte de una historia de vida. Se convierte en parte de, sí, alguna vez perdí esta situación, perdí a esta persona, perdí a este ser querido, pero lo puedo integrar y entonces es cuando yo lo puedo hablar sin que duela, sin que me sienta triste. Ya lo integré. Normalmente la gente dice, ya lo superaste, pero no se trata de superar, porque superar es dejar algo atrás. Y ahí es cuando intentamos olvidar, no, cuando yo lo integro, acepto que fue parte de mi vida, con todo lo que eso implica, lo bueno, lo malo, lo triste, las alegrías, todo. Yo lo integro de manera uniforme y lo acepto en mi vida como parte de eso que viví. Vivir con sentido también es aprender a reorganizar lo que, lo decíamos hace rato, lo que hoy va a cobrar una importancia distinta. ¿Cuál van a ser ahora mis prioridades? ¿Por qué? Porque como ya no soy el mismo, por ende, tampoco pueden ser mis mismas prioridades, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido que estuvo enfermo por mucho tiempo, eh, en ese momento de nuestra vida, la prioridad es el enfermo, ¿verdad? Y dejamos de lado muchas otras situaciones, muchas otras cosas, pero cuando ese enfermo se va, cuando ese enfermo muere, yo tengo que volver a reorganizar mis prioridades. Y mi prioridad esencial cuando estoy en duelo, y eso siempre recuérdenlo, soy yo mismo. Si yo no tengo un autocuidado, si yo no veo por mí mismo, no puedo ver por los demás. Recuerden esta explicación que nos dan en los aviones cuando nos explican qué pasa si caen las máscaras, las mascarillas de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Póntela tú primero antes de ponérsela al de al lado. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a otros. Por eso es importante que volvamos y nos sentamos a reorganizar estas prioridades y dentro de estas prioridades, nosotros somos lo más importante. Otro aspecto importante es aprender a reconstruir mi identidad. Y eso es sumamente existencial porque nos lleva a las preguntas de quién soy hoy, pero también quién era cuando estaba con esa persona, quién soy antes, durante y después de esa persona. Porque, porque como les decía hace rato, todo cambia. Y como nunca vuelvo a ser el mismo, nunca estoy siendo el mismo, mi identidad también va cambiando a la par.
Y reconstruir mi identidad es reconocerme quién soy, qué me gusta ahora, qué ya no me gusta, cuáles son mis prioridades, como lo mencionábamos hace un momento. Ahora, ¿hacia qué dirección quiero ir? ¿Cómo me reconozco? Sé que sigo siendo fulanito de tal, claro, pero ¿ahora en qué creo? Muchas veces después de eh, perder a alguien, cuando estamos en duelo, perdemos a veces hasta la fe, ¿verdad? Si tenemos una religión, si tenemos una creencia espiritual, muchas personas pierden ese sentido, pierden esa identidad con un tema espiritual, con eso. O por el contrario, personas que no creían en un tema religioso o espiritual, cambia la identidad y al reconstruir quién soy, puedo adoptar esas partes, esas dimensiones espirituales que tal vez antes de mi pérdida no tenía. Hablemos ahora un poquito sobre esta culpa, ¿verdad? Y ese permiso que muchas veces no nos damos para vivir, la famosa culpa del sobreviviente, que es muy común, el sentir culpa por disfrutar, el sentir culpa por volver a reír, por tener momentos. Hay pacientes que me dicen, oye, es que me sentí mal cuando por X circunstancia o en X momento yo me reí, me eché la carcajada por algo que vi, por algo que me contaron, por un chiste, e inmediatamente viene la culpa. ¿No? Ese sentimiento de yo no debería de estar así, ¿por qué me estoy riendo? ¿Por qué estoy disfrutando de este momento? Yo no debería de estar así. Y inmediatamente esa culpa nos empieza a llenar de pensamientos intrusivos. ¿Será que ya lo olvidé? ¿Será que no me importó lo suficiente? ¿Será que no lo quería tanto como yo decía querer? Pero se trata de darnos permiso, encontrarle un sentido, es saber que no tengo que estar muerto en vida para saber y reconocer cuánto me duele haber perdido. No sentir culpa por seguir mi camino hacia adelante. Y eso es algo muy común cuando esa marea baja de todas esas emociones de tristeza, de dolor, cuando empiezo a tener una perspectiva de que hay algo más adelante, nos llenamos de miedo, nos llenamos de culpa por seguir, porque ¿cómo voy a seguir yo adelante? ¿Cómo voy a seguir disfrutando yo de la vida si mi ser querido, por ejemplo, ya no está conmigo? Si él ya no puede disfrutar del atardecer, no puede disfrutar de un helado, ya no puede disfrutar de una película, ¿cómo yo sí? Y entonces ahí es donde vamos eh, quedándonos atorados. Necesitamos darnos ese permiso, pero el permiso no viene de afuera, no viene de mi creencia religiosa, no viene de la parte social. No necesito que me validen que puedo seguir adelante. Necesito yo, desde lo más profundo de mi corazón, darme ese permiso para vivir, darme permiso para seguir disfrutando de la vida, porque no le faltamos el respeto a nadie, no estamos yendo en contra de nada ni de nadie. Tenemos derecho a volver a vivir, a sentir plenitud, a volver a amar, a volver a reír. La muerte es dolorosa, por supuesto, pero no por eso quiere decir que deje de ser un proceso natural. Es doloroso, sí, pero sigue siendo natural. Todos los que estamos aquí vamos a morir en algún momento, todos los seres vivos. Recuerden su clase de biología, de ciencias naturales. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Todos vamos a morir en algún momento, claro. Es un proceso normal. Y ojalá, yo soy de la opinión que ojalá hubiese más materias, hubiera una materia en escuela o fuera algo de lo que en casa se hablara siempre, ¿verdad? De la muerte como parte natural de la vida, porque eso nos daría las herramientas para que cuando viene la muerte de un ser querido, sepamos enfrentarlo. Pero todavía en nuestro país la muerte sigue siendo un tabú. Todavía se sigue
entre comillas, protegiendo a los niños para que no tengan contacto con la muerte, para que no los lleves al velorio, no los lleves al entierro. Si muere la mascota, cámbiaselas por otra para que no se den cuenta. Diles que no pasa nada. Dile que se fue al cielo, tu abuelito, la tía. No, necesitamos también dotar a los niños, prepararlos de herramientas, de modelos de afrontamiento que sean útiles, que les permitan que cuando lleguen a la adultez poder enfrentar estos momentos tan dolorosos con mejores herramientas y sin tanta culpa. Somos el pueblo mexicano es un pueblo muy, muy culpígeno, derivado de, sí, de muchas creencias, de muchas o de algunas religiones como la judeocristiana, ¿verdad? Pero en medida de lo posible es darnos cuenta y de trabajar y de enfrentar esa culpa, de darnos permiso para seguir vivos. Algo que es fundamental para encontrarle un sentido, para vivir con plenitud, es recordar que el amor no se desvanece, el amor no se muere cuando muere la persona o cuando muere ser vivo o cuando pierdo. El amor siempre, siempre va a permanecer, permanece en el vínculo, permanece en los recuerdos, permanece en las memorias. Cuando alguien muere, no solo es ese cuerpo, la persona que muere es más que el simple cuerpo. Son recuerdos, son experiencias, son cosas que nos enseña, son cosas buenas y malas, claro. Es recordar que ese vínculo, en lugar de dejarlo morir, es reconstruirlo, pero no desde el dolor, no desde la tristeza. Es reconstruir mi vínculo desde ese amor. Es un amor que se va a transformar. No es un amor que pueda ser físico, ¿verdad? A través de un abrazo, de un beso, de unas palabras. Se convierte en algo más sutil. El amor se transforma y se va integrando en esta historia personal de quién soy yo. En la medida en cómo yo pueda hacerle frente a mis pérdidas, en esa medida se va integrando mi historia personal y se van creando esas herramientas y les decía, esos modelos de afrontamiento en cómo eh, yo voy obteniendo para hacer eh, frente a la situación dolorosa que estoy atravesando. Por eso es importante recordar que el amor sí nos sostiene, recordar cuánto amamos a esa persona que se fue, a ese animalito de compañía que se fue, a ese ex que nos dejó o del cual nos separamos. Recordar que hubo amor, que no todo fue malo, porque no solo en la separación, también cuando alguien muere, es recordar que esa persona también tuvo cosas buenas, y, pero también tuvo cosas malas, porque eso es lo que nos permite ver a la persona como un ser humano común y corriente, y no santificarlos, y no solo recordar qué bueno era y era la mejor o era el mejor. No, recordar que también esa persona tenía errores, se equivocó, nos pudo llegar a lastimar, ver en toda la dimensión a esa persona que se fue, nos ayuda a integrarlo, nos ayuda a integrar esa pérdida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el día a día? Es poder tener esos actos, esos pequeños actos. Busca hacer rutinas nuevas. Si tú tenías una rutina con esa persona o cuando existía eso en tu vida y hoy ya no está y estás sufriendo, te está doliendo, comienza por buscar nuevas rutinas. No tienes que seguir haciendo las cosas de la misma manera. No tienes que seguir levantándote todos los días y haciendo lo mismo que hacías con esa persona. Busca una manera nueva de integrar, claro, integrándolo en tus recuerdos, en tus memorias. Empieza a tener para con esa persona y para contigo y para con los tuyos gestos simbólicos, pequeñas cositas, recordarlos si tienes una creencia religiosa.
hacer una oración, prenderle una vela, platicar 5 minutos con su fotografía, tener estos pequeños gestos que tienen que ver directamente con trabajar el luto. Es todo lo que yo hago hacia afuera para demostrar y para poder integrar ese dolor que estoy sintiendo. Empieza por tener estas decisiones conscientes. ¿Qué es una decisión consciente? Es si estoy evadiendo, conscientemente tomarme unos minutos para conectar con lo que estoy sintiendo, para conectar con mi tristeza, para conectar con mi frustración, con mi enojo, con mi dolor. Si por el contrario estás sumergido o estás sumergida en ese dolor, en esa tristeza, date unos minutos para salir de ahí. Toma esa decisión consciente de salir a caminar, de levantarte, de platicar con alguien. Date la oportunidad de escuchar esa canción que te ponía de buenas. Esos pequeños actos en el día a día son los que nos van a ayudar, los que el cúmulo de todos esos pequeños actos nos van a sostener en el tiempo y nos van a ayudar, por ende, a encontrarle ese sentido a la vida. ¿Qué hacemos cuando el dolor parece que no se va, que por más que nos esforzamos, me estoy quedando estancado en esa sensación de vacío, en ese dolor que no puedo? Algo que sucede mucho es que cuando estamos en esas situaciones, el duelo se empieza a congelar y se empieza a convertir en algo que es un duelo prolongado, o podemos pasar por la momificación del duelo. Si sientes que tu dolor se está estancando, trata de moverte, trata de tener esos pequeños actos conscientes de los que hablábamos hace un momento. ¿Cómo me doy cuenta que estoy estancado? Cuando estoy evitando sentir, cuando estoy en evasión, cuando quiero mirar hacia el otro lado y no quiero voltear a eso que me duele, no quiero voltear al recuerdo, no quiero voltear a saber, a darme cuenta que me está doliendo y a reconocer que perdí. Me quedo estancado cuando pierdo toda esperanza, cuando ya no busco una salida a esto que estoy sintiendo, cuando el dolor está siendo más grande que mi fuerza. Ahí es donde empiezo a perder esa esperanza. Y ahí es cuando me puede estancar. Hay que tener siempre mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer? Buscar ayuda. Si tú estás en estas situaciones, si el duelo no se tiene que transitar solo, es mentira que yo tengo que poder con esto, no es cierto. No siempre tenemos. Hay veces que podemos enfrentarlo, pero hay veces que la situación nos rebasa. Y buscar acompañamiento no es un signo de debilidad. Por el contrario, es el amor, el acto de amor, el mejor acto de amor que puedo tener hacia mí mismo. Es cuidar de mí, es decidir el que no tengo que caminar, no tengo que transitar este camino yo solo o sola, que siempre va a haber alguien que me pueda acompañar, que esté dispuesto a estar conmigo, que me pueda escuchar, que me pueda comprender, que me pueda validar, alguien con quien me pueda desahogar. Elegir no transitar el camino del duelo en solitario es un acto de valentía. Es reconocer mi humanidad, es reconocer que en algún punto de la vida podemos llegar a ser frágiles, por supuesto, que podemos llegar a ser vulnerables y que eso no quiere decir que yo sea una persona débil o que sea una persona cobarde. Al contrario, significa que tengo la fuerza suficiente para reconocer que hay cosas que me vencen, que hay cosas que me superan y que tiene que ver directamente con el aceptar o el aprender a perder. Que cuando intento caminar yo solo, a pesar de que sé que no puedo, a pesar de que sé que esto me rebasa
y no quiero buscar ese acompañamiento, lo que sucede es que muchas veces detrás de eso yo no quiero aceptar que me tocó perder. Y eso jamás nos va a ayudar para poder trascender nuestra pérdida. Aquí les hago una invitación a eso, a trabajar. Yo sé que el duelo es doloroso, que por lo que podemos estar atravesando puede no tener un sentido, puede ser como un rompecabezas que no tiene ninguna forma, que es un sinsentido tal vez todo lo que estás pensando, todo lo que estás viviendo, pero si le pones esa actitud a trabajar profundamente, vas a encontrar ese camino y al final de ese camino, de ese túnel, está esa lucecita. Pero eso va a requerir tiempo, porque esa es otra situación que tenemos los seres humanos. Cuando perdemos, cuando estamos en duelo, queremos que esto pase rápido. Ya no me quiero sentir así. No quiero que mis hijos me vean así. No quiero que mi familia me vea así. Date tiempo. No estás atravesando por cualquier cosa. Requiere tiempo, requiere trabajo, requiere un proceso en donde tú puedas reflexionar, en donde puedas introyectar, integrar todo lo que estás pasando y todo lo que ha sucedido. Hay caminos que se recorren mejor en compañía, no solo de un tanatólogo, de una amiga, de un compañero de trabajo, de tu mejor amigo, de tu pareja. Si a tu lado hay alguien que te quiere acompañar, permítele hacerlo. Tal vez no tenga las mejores palabras, porque realmente no existen las mejores palabras. Pero si tiene la voluntad de acompañarte, permíteselo. Si por el contrario no encuentras a alguien, acércate a un familiar, a un amigo, como dicen, a alguien que le tengas confianza y que sepas que te puede ayudar. Y si no, acércate a un profesional. No tiene nada de malo, al contrario. Se trata de volverle a encontrar un sentido. Y algo importante que necesitamos recordar es que lo que decíamos hace rato, el sentido no se encuentra, se construye, pero se va construyendo paso a paso, pasito a pasito. Como decía Napoleón, despacio que voy deprisa, ¿verdad? Para no tener que regresar, es mejor dar un pasito en firme que dar 20 y tener que regresar sobre mis pasos. No estás solo, no estás sola. Siempre hay alguien a tu alrededor que te puede acompañar. Busca ayuda. Bien, pues hasta aquí nuestra exposición de esta conferencia. Vamos a dar paso, por favor, a preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, vamos a levantar la mano, por favor, para que podamos irlo bueno, escuchándolo. Sí, a ver, vamos a empezar con Nancy, perdón, Fernanda. Alzaste la mano primero, Fernanda. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo hace 2 años, yo tuve, primero tuve la muerte de mi abuelita, paterna. Ya a los 2 meses tuve un aborto. De ahí mi vida cambió totalmente, ¿no? Porque ahora sí que se escucha mal o no sé, pero mi mundo giraba hacia alrededor de mi abuelita, ¿no? Y obviamente hacia el de mi bebé, ¿no? Porque pues obviamente era algo nuevo para mí ser mamá primeriza, ¿no? Cuando yo pierdo a mi bebé, dejé de hacer muchas, muchas, muchas cosas, dejé de arreglarme, dejé de maquillarme, o sea, dejé muchas actividades por las cuales yo hacía, ¿no? Y eh, a veces me llega la culpa de poderme arreglar, de poder hacer las cosas
que yo hacía antes de perder a mi bebé, ¿no? Y es ahí donde yo digo, seré muy cruel yo volver a hacer las cosas que yo hacía antes de que yo me enterara a ser mamá. Claro, muchas gracias, Linda. Y la respuesta completa es no, porque tendrías que ser cruel. Estás viva, sigues viva. Y como lo decíamos, la muerte por muy dolorosa que sea, no deja de ser un proceso natural. Muchas veces emocionalmente nos recargamos justo en nuestros seres queridos, pero no somos egoístas. Nos han enseñado que tenemos que ser sacrificados eh, en todos los aspectos de nuestra vida. Que una persona que se entrega al 1000% y se olvida de sí misma, uy, es la mejor persona. Y se nos olvida que el primer compromiso es con nosotros, para con nosotros. Y no tiene absolutamente nada de malo. Ahí yo te recomendaría es trabajar con esa culpa. Hay que trabajar con la culpa para poder restituir ese sentido y darme cuenta que tengo derecho a seguir viviendo. ¿Ok? Muchas gracias, Fer. Sí, muchas Rocío gracias. Pedraza, adelante, por favor. Hace tiempo yo tuve unas experiencias paranormales con respecto a mi hija y, y escuché una canción que salí, en 9 meses no he salido a ningún lado, salgo muy poco, pero ya dije, me voy a poner las pilas, me voy a poner a trabajar. Salí de la búsqueda de empleo, camino en el transporte, escuché una canción que le gustaba mucho a mi hija y recordé un momento de cuando la llevé a un concierto de su artista favorito. Y llegué a la casa, busqué el video y mirando el video me dieron muchas ganas de llorar y me sentí culpable de no haberla llevado a más conciertos y de lo mejor de no haber dedicadole más tiempo y a lo mejor de no haberle podido dar la vida que ella deseaba, porque ella me exigía mucho y se enojaba porque yo no podía comprarle cosas de marca como sus amigas le compraban, sus papás a sus amigas les compraban. O, por ejemplo, me acordé de cuando dieron la beca del bienestar, ella me decía que porque sus amigas se gastaban la beca en lo que querían y sus papás cubrían los gastos, y yo le tomaba la mitad de la beca para pagar la inscripción. Y a veces yo me arrepiento de no haber, me siento culpable de no haber tenido un mejor trabajo para darle lo que ella quería. Claro, muchas gracias, Rocío, por tu comentario. Y es igual, es sentirnos culpables viene de esa sensación que pudimos haber hecho algo más o haber hecho algo de una mejor manera. Pero el ser humano es algo que siempre está lidiando, tratar de resolver el pasado con lo que sabemos del presente. Y eso es imposible. No se puede reparar el pasado, pero también hay que recordar que hacemos las cosas con lo que sabemos en ese momento y con lo que tenemos en ese momento. Eso es lo mejor que podemos hacer porque no adivinamos el futuro. No sabías, Rocío, que tu hija iba a fallecer y en ese momento tú estabas tratando de hacer lo mejor para sacarla adelante. Entonces, es importante, lo mismo que con Fernanda, tienes que trabajar sobre esa culpa, ¿verdad? Hay dos clases de culpa. La culpa real, cuando nosotros hacemos un acto deliberado para dañar a otra persona, y esa culpa que es simbólica, cuando yo creo que tengo la culpa de algo, ¿ok? Derivado de mi tristeza, derivado del dolor que yo estoy atravesando. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Alma. Buenas noches. Yo le quería preguntar, ¿qué Buenas noches. técnica de la logoterapia
Frank, usted recomienda? Algo con lo que de manera general podemos trabajar es justo en los tres valores, en estos tres aspectos, el de creación, el de experiencia y el de actitud. Desde el enfoque que yo manejo yo he visto es que es donde más resultados nos dan. ¿Por qué? Porque cuando yo cuando soy capaz de ponerle una actitud a eso que es inevitable, porque si lo vemos racionalmente, cuando muere alguien, ya sucedió, es inevitable, yo no lo puedo remediar, pero ahí sí puedo dotarle de un sentido. Entonces, yo te recomendaría trabajar sobre estos tres aspectos, encontrar qué tienes tú que ofrecerle al mundo que te dé un sentido, que disfrutes, qué te gusta del mundo, qué recibes del mundo que te produzca esa misma sensación, pero sobre todo ante este cuestionamiento, como decía Frank, que la vida te hace al enfrentarte a esta situación, ¿qué actitud le quieres poner? Y creo que esa sería eh, mi mejor recomendación, Alma. Muchas gracias. Gracias. Dalú, por favor. Tu micrófono está apagado. Hola, Listo. buenas noches. Pues Buenas noches. más que nada es para dar mi testimonio y mi agradecimiento de que me han servido muchas estas clases, estas conferencias. Yo tengo pues ya entre 8 meses que mi papá falleció y cuando recién tomé la primera conferencia aquí con ustedes, pues la verdad no podía ni hablar ni expresarme. Estaba muy mal emocionalmente, pero conforme al tiempo, conforme a las herramientas que pues he utilizado aquí que me han compartido, crecimiento en mi carrera, en lo espiritual, en lo personal, siento que ya tengo un avance y que pues esto vino a fortalecerme, a hacerme ver la vida de manera diferente, yo sé que es pues ese pues el vacío o la pérdida, la ausencia de mi papá, no la, no, no la voy a reemplazar con nada, pero yo siento que él está muy cerca de mí, pues en lo que mencionas ahorita me identifiqué mucho en eso de pues prender una velita, o sea, vivir el duelo conforme lo vamos sintiendo, conectar con él, pues escuchar una canción, hablar con él en su fotografía y más que nada esto viene a mí a reconstruirme de la manera en que cómo tengo que valorar más la vida, de decir, mañana no sé si yo me voy a levantar, si yo voy a poder despertar y disfrutar pues de un amanecer, de mis hijos, de mi familia. Entonces, es mi testimonio que quiero dar y yo sé que más de alguna persona que estamos aquí ahorita lo hace pues para prepararse o cómo sobrellevar un duelo. Yo los quiero invitar a que pues continuemos, que no perdamos esa luz, esa fe. Como no lo menciona ahorita Jorge, bueno, yo la verdad estoy muy agradecida y siempre he tomado nota en todas las conferencias. Desde en mayo, junio empecé pues, a estarlo siguiendo en las redes sociales y por medio de ahí ya me contacté por WhatsApp, me integraron a un grupo y de ahí es donde cada vez que pues hacen las conferencias me conecto. Yo estudié psicología industrial, es más relacionada pues a las empresas, pero ahora como que le puse más atención y más empeño, más luz a la psicología, al trato, al comportamiento humano, a las emociones, porque pues lo viví y siento que pues todo esto no fortalecerme. Yo de antemano pues estoy muy agradecida, estoy muy interesada también más adelante ya que me establezca pues más laboralmente en hacer un diplomado o algo con ustedes de tanatología porque siento que conecto mucho con las personas
De hecho, inicié a crear contenido y me preguntan personas que están pasando, atravesando duelo, eh, ¿cómo le haces? ¿Cómo se ve o que tienes esa chispa a pesar de todo lo que estás pasando o todo lo que haces? Porque yo comparto, si estoy haciendo agradecimiento, o sea, una oración digo, y siento que esto vino pues a reconstruirme más. Muchas gracias. Al contrario, Dalo, muchas gracias por tu comentario, por tu testimonio. Es grato saber que pues ponemos un granito de arena, ¿verdad? Con todos ustedes y siempre va a ser nuestra labor, ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Llevar un poco de paz, de tranquilidad, de conocimiento cuando estamos atravesando por estas situaciones. Y bueno, ya un poquito que lo mencionas, más adelante vamos, yo creo que en este año esperemos sacar ya una certificación para quienes les interese convertirse en tanatólogos. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por ahí había alguien que había levantado la mano. No, creo que no. Bueno, pues si ya no hay preguntas, agradecerles su presencia. Como lo dijo Dalú, estamos aquí mes a mes, damos una conferencia gratuita para quienes es su primera vez. En el transcurso de esta semana o la próxima van a recibir por ahí un mensajito de parte de nuestra asistente, invitándolos a que se unan justo a este grupo de avisos de WhatsApp, donde no escribe nadie más, no se preocupen, no se van a llenar de mensajes, simplemente es donde nosotros vamos anunciando los talleres, las conferencias, todo lo que tenemos durante el año y ahí mismo mandamos la invitación del siguiente tema, de la siguiente conferencia y ahí mismo van a recibir el link un día antes. Entonces, pues muchas gracias por conectarse, que tengan una buena noche. Y en una semanita más o menos, yo espero que ya esté arriba de nuestro canal esta conferencia por si quieren compartirla o si quieren volver a verla. ¿Ok? Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena noche. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Oiga, antes de que me cuelgue, le quería comentar algo. Sí, Me gusta escuchar mucho la música de las canciones que mi hija cantaba, pero me hace llorar esa canción. Con nostalgia. ya no, ya no te alcancé a escuchar bien, Rocío. ¿Me escuchas? Se te está cortando. Sí, Dalú. Yo alcancé a escuchar que dijo que cuando pone canciones de su hija, luego le viene la emoción pues de la tristeza, pienso, de que empieza a llorar luego con los recuerdos, es lo que le entendí. Ok, gracias. Sí, mi hija me hace llorar. Claro, Rocío, es normal, pero velo haciendo poco a poco. También va siendo liberador el que puedas escuchar esas canciones porque al final te van a ayudar a dotar un sentido a esas canciones y con el tiempo a recordar a tu hija con amor desde escuchar esas canciones. Bien, bien, cuídense mucho. Hasta luego. Bye.